Buen día, mi nombre es Albany Montesino. Nuestro proyecto de investigación lleva como título El glosario en ciencias de la salud como estrategia de aprendizaje dirigida al conocimiento de terminología médica odontológica. En la actualidad, el estado de salud de la población se concibe como un derecho de toda persona, definido como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad, lo que implica una responsabilidad social a través del impulso de programas, mejoras en la prestación de servicios e incremento de la prevención que satisfagan las necesidades de la población para mejorar la calidad de vida. La atención integral en la especialidad de odontología no escapa a esta responsabilidad, donde el odontólogo está llamado a promover y desarrollar una práctica médica orientada a elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo, a partir de una prestación de calidad de servicios en el área del aparato estomatognático. Por ello se plantea que el egresado del nivel de educación universitaria debe tener una formación profesional y técnica integral con calidad del conocimiento. Sin embargo, se advierte que la didáctica empleada en ciencias naturales, especialmente en el área de biología, desde el nivel de educación media general, enfrenta problemas dado que el proceso de enseñanza en el aula sigue un modelo de transmisión del conocimiento de tipo discurso, donde el estudiante presenta confusiones en asignaturas que son esenciales al momento de desarrollar una carrera universitaria relacionadas con la ciencia de la salud, afectando en la actitud, causando estrés y poco interés en su estudio, impactando así en su aprendizaje, manifestando desinterés y una visión deformada que hace parecer aburrida, difícil, carente de interés y utilidad la asignatura. Por lo tanto, resulta obligatorio abordar esta realidad partiendo de una reflexión crítica, dado que en la enseñanza se debe comprender todos los imperativos educativos, sociales, culturales y tecnológicos que rigen la práctica pedagógica. En atención a tal señalamiento, la terminología del odontólogo es parte de una disciplina cuyo objeto es el estudio y recopilación de los términos especializados, los cuales son necesarios no solo para conceptualizar conceptos, sino para normalizar y fijar denominaciones que permitan la comunicación entre especialistas de forma precisa, fluida y sin ambigüedades. De allí que el manejo del lenguaje y vocabulario técnico sea una herramienta esencial dentro de su proceso de aprendizaje. Existe una relación directa entre la terminología, el vocabulario y la adquisición de conocimiento, dados que están directamente relacionadas con la comprensión lectora, ya que es necesario conocer y entender las palabras que conforman un contenido para entenderlo. Ahora bien, dado que cada asignatura en la carrera de odontología tiene un vocabulario extenso con términos muchas veces difíciles de entender, pero imprescindibles al facilitar el intercambio de información, al proveer un lenguaje en común sin pérdida de significado, cuyo nivel de complejidad puede variar. Tal es el caso de la asignatura Anatomía Humana, cuya ubicación temprana en el plan curricular, su complejidad y extensión, ya que abarca desde las células, sus componentes, los tejidos, los órganos, los sistemas y al organismo completo. Por ello resulta indispensable para toda la formación profesional. De este punto de vista, un glosario constituye un recurso valioso que puede ser utilizado para la consulta de los estudiantes o como una actividad de investigación, dado que busca ofrecer un lenguaje común, facilitando de esta manera la lectura de la asignatura, para que sea más fluida y los estudiantes se familiaricen con los términos y conceptos. El vocabulario técnico son pilares en el diálogo del profesional de la ciencia de la salud, que se encarga del estudio en el campo científico relacionado con el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades del aparato estomatognático, desde sus primeros años de carrera universitaria. En consecuencia, el propósito fundamental de esta investigación es determinar el efecto del glosario de terminología médica odontológica como estrategia didáctica en la disciplina Anatomía Humana del primer semestre de odontología en la Universidad José Antonio Páez, siendo los objetivos específicos medir el nivel de dominio en terminología médica odontológica que presentan los estudiantes del primer semestre que cursan la disciplina Anatomía Humana en la Universidad José Antonio Páez. Aplicar el tratamiento experimental basado en el uso del glosario de terminología médica odontológica como estrategia didáctica en función del aprendizaje de la disciplina Anatomía Humana del primer semestre de odontología en la Universidad José Antonio Páez.
Medir el nivel de aprendizaje de terminología médica odontológica que presentan adquirido por los estudiantes que cursan el primer semestre en la disciplina Anatomía Humana de Odontología UJAP. Mi nombre es Fabiana Maldonado y yo les voy a hablar sobre los materiales y métodos. Procedimos a hacer una investigación de campo. Dicho trabajo se realizó sobre la base de un diseño cuasi experimental transversal comparativo con postprueba, con el propósito de estudiar el efecto de la aplicación del glosario de terminología médico-odontológica como una estrategia didáctica sobre el rendimiento estudiantil de la disciplina Anatomía Humana, el cual fue ejecutado durante el primer corte del periodo escolar 2021 de la Facultad de Odontología de la Universidad José Antonio Páez. La muestra estuvo conformada por 80 estudiantes tomados de una población de 250 estudiantes cursantes de la asignatura Anatomía Humana, a los cuales se les realizó una encuesta de 31 preguntas de anatomía general y de anatomía dentaria. En el desarrollo de esta investigación se utilizaron dos instrumentos. El primero, el cual fue una prueba de conocimientos previos que se les aplicará a los estudiantes antes, y el segundo, denominado prueba de aprendizaje sobre terminología médico-odontológica, que figura como una postprueba con la finalidad de medir el nivel de conocimiento durante el desarrollo del procedimiento experimental. En este estudio se trabajará como variable independiente el glosario de términos médico-odontológicos, definido conceptualmente como una herramienta sobre definiciones vinculadas a cierto campo de investigación. También se realizará un análisis estadístico a través del programa SPP a los datos obtenidos tanto en la prueba de conocimientos previos como en la postprueba. Para ello, antes y después del tratamiento, los grupos se someterán a una prueba de homogeneidad y a un análisis de varianza. Y por último, se determinará que los datos recolectados poseen un comportamiento estadísticamente normal. Buen día, mi nombre es Verónica Goncalves y en relación a lo anteriormente disertado por mis compañeras de este trabajo de grado, me corresponde mostrarles cuáles fueron los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta investigación. Podemos observar en la gráfica número 1 que en cuanto al ítem número 10, que se refiere al conocimiento sobre el plano horizontal, que un 91% de los estudiantes demostró conocer acerca de este término, mientras que el 9% lo desconocía antes de haber sido aplicado el glosario de términos. Posterior a la aplicación, el porcentaje aumentó a un 96% de quienes lo conocen y disminuyó un 4% de quienes aún no lo conocían. Para el ítem número 13, en el indicador proximal, las mayores distribuciones porcentuales de los resultados antes de la aplicación del glosario fueron de un 93% del conocimiento sobre el término y un 7% no lo conocía. Posteriormente, un 98% lo dio a conocer y un 3% aún seguía sin conocerlo. Ahora bien, en el indicador del plano sagital, un 91% manifestó saber sobre el término antes de conocer el glosario y un 8% lo desconoció. Luego de la aplicación del mismo, se elevó a un 99% de los estudiantes que conocen el término y disminuyó a un 1% quienes aún no lo conocían. En cuanto al indicador de lateral, antes de aplicar la estrategia, un 68% de los estudiantes indicaron conocer acerca de este término y un 31% desconocía de él. Luego de aplicada la estrategia, se elevó a un 98% de conocimiento y un 3% desconocía aún de ella. Con esta gráfica podemos observar que los estudiantes del primer semestre de odontología, cursantes de la materia Anatomía Humana, conocen acerca de los planos anatómicos. En la segunda gráfica, antes de aplicar el glosario, un 49% indicó conocer acerca del término cervical y el 51% indicó no conocerlo. Luego de la aplicación, un 83% dio a conocer sobre el término y un 18% seguía sin conocerlo. Para el indicador de hueso maxilar, antes de haber aplicado la estrategia, un 95% conocía acerca de este término y un 5% no lo conocía. Luego de explicar la estrategia, un 99% lo dio a conocer y un 1% seguía sin conocer de él. Para el ítem número 9, que se refiere al cóndilo, un 60% antes de aplicar la estrategia daba a conocer sobre este término y un 40% no lo conocía. Luego de haber aplicado la estrategia, un 83% lo conoció y un 18% seguía sin conocer de él.
Para el indicador número 18, que se refiere al hueso cortical, un 85% de estudiantes señaló conocer acerca de este término, mientras que un 15% no lo conocía antes de aplicar el glosario. Posterior a la aplicación, un 96% señaló conocer el término y un 4% seguía sin saber de él. En el indicador de hueso esponjoso, antes de aplicar la estrategia, un 74% conocía de él y un 26% lo desconocía. Luego de ser aplicada la estrategia, aumentó a un 96% quienes lo conocen y disminuyó un 4% quienes no lo conocen. Consiguiente, en el ítem número 1 de luxación, antes de aplicar la estrategia, un 68% conocían acerca del término y un 33% lo desconocía. Luego de ser aplicado, se elevó a un 96% y disminuyó a un 4% quienes no lo conocían. Para el ítem número 3, el 75% de los estudiantes desconocen el término edema, mientras que el 35% saben de él. Una vez aplicado el glosario, se eleva a un 69% los estudiantes que conocen el término y disminuye a un 31% quienes no. En el caso del ítem número 14, un 54% conocen acerca del término epitelio y un 46% lo desconocen. Luego de aplicar el glosario, aumentó a un 90% quienes conocen el término y disminuyó a un 10% quienes no lo conocen. En el mismo orden de ideas, el gráfico número 4 nos presenta el ítem número 5, que se refiere al término distal, el cual, antes de aplicar la estrategia, nos muestra que un 74% de los estudiantes conocen el término y un 26% lo desconocen. Ya luego de haber aplicado la estrategia, un 96% señaló conocerlo y un 4% desconocerlo. Siguiendo al ítem número 17, el término base craneal, un 63% conoce el término antes de aplicar el glosario y un 38% lo desconoce. Posterior a la aplicación, un 88% lo conoce y un 12% lo desconoce. Siguiendo con la gráfica número 5, tenemos el término abrasión, el cual, antes de aplicar la estrategia, muestra que un 74% de los estudiantes conocen el término y un 26% lo desconoce. Posterior a la aplicación, un 96% lo conoce y un 4% lo desconoce. Continuando con el siguiente ítem, los estudiantes muestran en un 50% conocer el término fístula y en un 50% desconocerlo. Una vez aplicada la estrategia, se elevó a un 88% quienes lo conocen y disminuyó a un 12% quienes no lo conocen. Para el ítem número 8, en un 65% conocen el término de reabsorción y en un 35% lo desconocen. Luego de aplicar el glosario, un 95% demostró conocer el término y un 5% desconocerlo. El siguiente ítem, número 11, denominado necrosis, nos muestra que un 94% conoce el término y un 6% lo desconoce. Posterior a la aplicación del glosario, un 98% demostró conocerlo y un 2% desconocerlo. Por último, el ítem número 12 nos muestra que en un 96% conocen el término y un 4% no lo conocen. Luego de ser aplicado el glosario, el 99% demostró conocerlo y el 1% sigue sin conocerlo. A continuación, presentaremos los resultados sobre una encuesta que le realizamos a los estudiantes del primer semestre de odontología, cursantes de la asignatura Anatomía General, la cual consta de las siguientes preguntas. ¿Qué modalidad de estudios prefieren? Cuyas opciones eran las siguientes: presencial, bimodal o virtual, obteniendo un mayor porcentaje de un 90% que prefieren la modalidad presencial. La siguiente pregunta fue: ¿considera que aprende mejor visual, auditivo o kinestésicamente? Y el resultado fue en un 97% kinestésicamente. A continuación, consultamos el porcentaje de estudiantes que tienen familiares médicos u odontólogos, obteniendo así un 61%. Siguiendo el orden, la siguiente pregunta fue: ¿ha utilizado usted un glosario de términos antes? 50% de los estudiantes manifestó haber utilizado uno y un 50% demostró que no. Por otra parte, se le consultó a los estudiantes si consideraban útil que la institución facilitara un glosario de términos, obteniendo como resultado que un 99% de los estudiantes lo consideraba necesario. Por último, se les preguntó si preferían un glosario digital o un glosario físico, eligiendo así con un 81% un glosario físico. A manera de resumen final,
La anatomía humana es una disciplina básica que se ofrece en varios cursos de salud y biológicos, siendo su estudio de fundamental importancia para el aprendiz. No obstante, se observa un número significativo de estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje de términos relacionados con las estructuras anatómicas. Al respecto, entre los factores más comunes, se puede mencionar que el estudiante no está familiarizado con la terminología anatómica y el proceso de enseñanza está dirigido a través de un intenso proceso de memorización abordada en la didáctica del programa de estudios, lo que interfiere en el interés y en el aprendizaje del estudiante en factores individuales como la motivación, concentración y atención, que sin lugar a dudas constituyen un obstáculo inicial al cursar la Escuela de Odontología de la Universidad José Antonio Páez. Por ello, el glosario en Ciencias de la Salud como estrategia de aprendizaje dirigida al conocimiento de terminología médica odontológica parece ser una opción en la enseñanza de la anatomía, en el sentido de permitir la consulta de los estudiantes o como una actividad de investigación en el plano de la comprensión de una definición. Cuando las entradas sean puestas en práctica en el plano del conocimiento. Por último, la posibilidad de integración en los entornos virtuales brinda al estudiante una alternativa eficiente y enriquecedora para estudiar, donde la visualización, audio y esquema corporal en equilibrio espacio y tiempo es una parte intrínseca del proceso eficaz de enseñanza en la adquisición activa de conocimiento. Tal situación se puede observar perfectamente en los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento. Con la utilización del glosario en Ciencias de la Salud como estrategia de aprendizaje dirigida al conocimiento de terminología médico-odontológica, bien sea durante las clases presenciales o virtuales, como un apoyo de su propio aprendizaje con la guía del docente como mediador del proceso de enseñanza, pudiendo utilizar este recurso que puede atraer la atención de los estudiantes. En consecuencia, con el objetivo de desarrollar recursos innovadores con el proceso de enseñanza en el ámbito de la educación universitaria, se promueve la aplicación del glosario de Ciencias de la Salud como estrategia de aprendizaje dirigida al conocimiento de terminología médico-odontológica en la Escuela de Odontología de la Salud de la Universidad José Antonio Páez, desde el modo combinado en cursos presenciales y o virtuales para asegurar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Muchas gracias.